Todo bien, a Dios gracias, ahí celebrando San Pedro Sula, por suerte, que llega a los 475 años, con estadísticas no muy saludables, lastimosamente, ¿verdad? Porque estamos dentro de una de las ciudades más violentas de América, pero también con un gran desarrollo, afortunadamente, en la parte material y en la parte espiritual, que es lo que distingue a la ciudad, mayormente. Bueno, cuéntanos, Julio. Tenemos ahorita imágenes de San Pedro Sula. Es un libro tuyo que habla prácticamente de la historia de San Pedro Sula, ¿verdad? Esa es la realidad. A ver, comencemos, como decían en mi pueblo, por el principio. ¿Cómo es que se funda San Pedro Sula, Julio? Bueno, hay una lucha en todo lo que es la zona del valle, una lucha muy grave, particularmente en Naco, entre los conquistadores, Cristóbal de Olí, Francisco de las Casas, etcétera, y es llamado a poner la paz de alguna forma a don Pedro de Alvarado. Y él llega, es un conquistador fuertísimo de carácter, un hombre dominante, cruel incluso, y él al llegar a esta zona de Honduras decide explorar, mandar exploradores para localizar un sitio amplio donde fundar una ciudad en 1536. Y efectivamente lo hace precisamente el 27 de junio de ese año, 1536, solo que con una ambición extraordinaria y rarísima, porque se nota que el hombre tenía una imaginación muy amplia, debido a que dice que los límites de San Pedro Sula van a llegar incluso hasta lo que ahora es Iguatepeque, hasta Omoa, por ejemplo, o sea que él visualizaba una ciudad enorme que llevaba también su nombre, Pedro de Alvarado, y por la celebración del apóstol San Pedro. Esta ciudad tiene distintas etapas en los siglos, está a punto de desaparecer unas 4 o 5 veces debido a que hay hambruna en algunas ocasiones, en otra ocasión se considera que aquí no hay nada atractivo, solo es una ciudad de paso, una ciudad de reposta, de cambio de caballos o de mulas para ir a Omoa. En otras ocasiones son los piratas, por ejemplo en 1660, quienes destruyen la ciudad, prácticamente arrasan con ella, la incendian y lo poco que queda, los pocos vecinos que quedan van levantándola de nuevo hasta que, pasando el tiempo, el momento grande de San Pedro Sula es hacia 1950, cuando ya su pequeña burguesía local, su comercio agarra fuerza y cuando la huelga bananera de 1954, el comercio sanpedrano decide apoyar a la huelga, pero básicamente porque la libraba de los comisariatos de la compañía que tenían ahí un mercado cautivo. En ese momento se podría decir que es inicio del siglo XX y 1950, mediados del siglo XX, cuando San Pedro Sula realmente toma la gran fuerza de desarrollo hasta el presente. ¿Fue en 1950? 54, la huelga bananera. Ah, después de la huelga bananera. Sí, recuerda que la compañía bananera daba tiquetes, bonos, cupones más bien, a sus empleados para que fueran a comprar en sus mismos comisariatos, ¿no? Y esto desde luego obstaculizaba al comercio sanpedrano. Pero cuando viene la huelga y una de las exigencias es eliminar los cupones y que el campeño, el trabajador de los campos bananeros pueda comprar donde le dé la gana, con dinero, no solo con cupones, lógico, el comercio de San Pedro Sula se da cuenta de que eso le va a beneficiar y por esa razón apoya enormemente la huelga. Y es efectivamente el despegue económico de San Pedro Sula moderno. El moderno, claro, hubo otros anteriormente, y es cuando se crea aquella frase que estuvo vigente durante mucho tiempo, que San Pedro Sula era la ciudad que más crecía entre Bogotá y México, y efectivamente así era. Sí. Entonces, quiere decir, pues, que de acuerdo a los avances que tú nos dices, San Pedro Sula, dentro de Centroamérica, es la ciudad, no la capital, sino que es la ciudad más importante del Istmo Centroamericano. Sí, es la segunda ciudad más importante del Istmo Centroamericano, sí, solo las capitales la superan, porque si nosotros vemos en Nicaragua, Granada, sí, León, no son ciudades de este tamaño, por ejemplo, en Costa Rica, Heredia, tampoco, ¿no? En Guatemala, Quetzaltenango, Antigua, no son tampoco, en El Salvador, ni San Miguel tampoco es tan grande como San Pedro Sula. Esta es la segunda ciudad más importante de Centroamérica, y además con la cercanía del mar, del Atlántico, uno de los puertos más avanzados, lógicamente que el movimiento económico que tiene San Pedro Sula es impresionante, es muy grande, ¿no? Sí, es grande.
Bueno, se funda San Pedro Sula, pero vamos a ver, en las imágenes sanpedranas que traes también, ¿qué papel juega Naco en San Pedro Sula, Julio? Sí, bueno, antes de que San Pedro existiera, Naco era el centro político, se podría decir, de toda esta zona atlántica, ¿no? Y efectivamente es donde se dirime, donde se establece la definición de poderes entre los conquistadores españoles, particularmente entre los que seguían a Hernán Cortés y los que seguían al mando cubano. En Naco es donde se viene a definir el triunfo de Hernán Cortés en el dominio de lo que es actualmente Centroamérica. ¿Cómo no? Así que Naco es importantísimo para San Pedro Sula también. Lastimosamente no hay vestigios, no existe creo que nada en Naco que nos permita recordar dónde fueron los acontecimientos. Teníamos ahí la imagen la vamos a poner otra vez, es la imagen de don Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado. Sí, ¿A dónde conseguiste esta imagen de don Pedro de Alvarado? Es un libro de historia publicado en México, muy hermoso, ¿no? Un hombre según se dice, con una valentía extraordinaria. Uno de los cronistas de India, don Bernal Díaz del Castillo, en un libro bellísimo de la historia verdadera de la conquista de América, dice que don Pedro de Alvarado era un hombre de mucho valor, mucha energía, coraje, incansable, pero también es cierto que cuando le tocaba quemar indígenas, sí, fue cruel, ¿verdad? No le vacilaba la mano, sí. Él era de Badajoz. Badajoz, España, sí. España, sí, claro. Sí. Un hombre muy bien parecido, de acuerdo aquí a la... un hombre alto. Tipo altivo, elegante, alto, un gran jinete, pero feroz, ¿verdad? Gran jinete, según dice Bernal Díaz del Castillo, pero efectivamente feroz. Terrible, cruel en realidad, ¿no? Fue cruel, ¿verdad? Sí, el historiador Rodolfo Pastor Vasquel dice que el departamento de Cortés no se debería llamar tal y que debería Pedro Alvarado ser eliminado del recuerdo, de la conmemoración de la historia sanpedrana. Debía de ser eliminado. Pues sí. Sí, por las barbaridades y los crímenes que cometió, fue una cosa horrorosa. Sí, ¿Por qué actuaban así los españoles? Porque los indios prácticamente eran sumisos, a excepción del Empira en Honduras. Pues. Sí, todos los imperios, Gabriel, todos son iguales, sí. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, si a nosotros nos hubieran conquistado los ingleses, sería esto distinto, seríamos personas cultas, desarrolladas. Es mentira. En los sitios donde los ingleses conquistaron, los crímenes, las masacres, la sujeción, la esclavitud fueron iguales exactamente. Y no digamos, por ejemplo, los sitios conquistados o dominados económicamente por Holanda, por Bélgica. La última novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, lo deja uno sorprendidísimo, porque ahí cuenta todo el terrible comportamiento que tenían los belgas, que para nosotros son uno de los pueblos más cultos de la tierra en este momento, ¿no? Fueron bárbaros. Fueron bárbaros, sí. Todos los imperios igual, ¿no? El imperio español, pero también cuando uno lee cuestiones del imperio inglés, claro, terrible, el imperio inglés fue bárbaro. Igual. Y el imperio romano, no digamos, ¿verdad? Gabriel, esa fotografía... ¿Cuál es? Vamos a repetirla. Vamos a ver. Supuestamente es una de las primeras fotografías de San Pedro Sula en el barrio El Benque. Esta fue tomada en el barrio El Benque. Hace 1890. ¿Cuánto fue esta fotografía? 1890 probablemente. Probable, no tenemos datos en el barrio El Benque. Sí. Pero las casas eran de... Manaca. De Manaca, sí, ¿verdad? Manaca, las casas eran de Manaca y el techo era de... de Manaca el techo, ¿verdad? Sí, Oyagua también. Sí. Pero aquí estaba viendo aquí en esta fotografía, que la vamos a repetir, porque estaba viendo algo ahí de uniformes ahí abajo, de uniformes de marinos. Sí, no sé qué página es. Esta es la página 28. 28. Bueno, no tiene importancia. Lo que parece es que lo que miraba yo es que hay unos tipos ahí como uniformados, con investidura marina. Sí. No, creo que no, simplemente no. Hay este es un detalle bien interesante, Gabriel. Ajá. Los cuadros de danza folclórica, de música folclórica, nos han hecho creer que el hondureño o que el centroamericano en general vestía con muchos colores. Y si nosotros vemos los grupos de baile folclórico, son muy coloridos, ¿no? Muy llenos de luces y de todo lo demás. ¿Por qué se supone que así vestían nuestros pobladores en tiempos anteriores, en siglos anteriores? Es falso. Todas las fotografías que yo he podido ver, incluyendo unas nuevas que están en Copán de 1880, incluso por ejemplo que estaban
que se hacían en vidrio, se tomaba la fotografía, ¿no? Presentan gente con vestidos de un solo color. No había tal. No había tal. No, eso era en México. Entonces, en los grupos folclóricos es la influencia de México la que les ha hecho ponerse colores. Pero en realidad, nuestras mujeres... Tampoco, ¿verdad? Entonces, quiere decir que eso fue prácticamente en México, porque copiado. Allí, por ejemplo, Televisa presenta, hay veces, de parte de ver historia con unos vestidos terriblemente hermosos, ¿no? Coloridos, pero hasta pero la aquí saciedad. no, aquí era tan pobre la economía que la gente se vestía con un solo tipo de tela, tipo de color, un solo usaban vestido. Un saco blanco, creo que era de lino, algo así. Sí, exactamente, y una camisa, usaba sacos o camisas sin cuello, por ejemplo, en este tipo de cuello, ¿sí? Que se llamaban camisas a la filipina. Entonces era simplemente decía. En la portada tenemos una fotografía interesantísima de San Pedro Sula. Esa fotografía tiene dos historias. Según una estampilla del gobierno nacional, son unos marimbistas que vinieron a San Pedro Sula en 1890 y tantos, por ahí, ¿verdad? Sí. Según el dato que yo tengo, ellos vinieron en 1926 a celebrar la feria de San Pedro Sula en esta época. Sí. ¿De dónde vinieron? Ahí está el detalle. Por los vestidos de ellos, no son de aquí. Es decir, andan incluso con bufandas, con saco, andan abrigados al cuello, que no es para el clima de San Pedro Sula, ¿no? Entonces se supone que esta gente vino de Guatemala o más probablemente de Chiapas. Hasta las celebraciones de la Feria Juniana en San Pedro Sula y a tocar la marimba acá. Sí, porque aquí hay un rebozo, aquí hay un rebozo que no es a la usanza hondureña. El clima sanpedrano, y aquí tiene el hotel sanpedrano, no. Y luego los sombreros, ¿verdad? Los sombreros son distintos. Sí, no. Y anda uno ahí con corbata fina. Anda con corbata, sí. Muy elegante. El otro anda con una bufanda enrollada. Exactamente. Da la impresión que venían de un lugar frío. Exactamente. ¿Verdad? Por la vestimenta. Así es. Ok, Julio, vamos a ir a una pausa comercial. No nos cambie de vista que ya regresamos con nuestro historiador, don Julio Escoto.